Buenas tardes a todos. Sean todos bienvenidos en este evento de semillas, del programa Semillas de Ciencia sobre las plantas marinas. Es un programa, es un evento que he organizado por el Jardín Botánico de Medellín en el marco del Festival Colombiodiversidad. Entonces soy Axel Boyón de la organización Envolver y le doy la muy buena bienvenida en este primer evento de Colombiodiversidad. Y entonces, Colombiodiversidad es un festival que es organizado por la Fundación Envolver Colombia y que es coorganizado también por Conservación Internacional Colombia este año. Y entonces, en el marco de este festival se van a organizar 18 eventos, gracias al apoyo de 45 aliados. Y entonces queremos agradecer en particular a nuestros patrocinadores del festival. Entonces, la Alianza Francesa de Desarrollo, el Ecobusiness Fund, el programa EcoGourmet, la Fundación Convida y la Asociación Fénix. Pero tal vez se preguntan, ¿qué es Colombiodiversidad? Colombiodiversidad es el festival más grande de Colombia dedicado a la biodiversidad de Colombia. Ocurre cada año del 21 de mayo hasta el 31 de mayo. Y en 2020 es la 7ª edición del Festival Colombiodiversidad. El objetivo del Colombiodiversidad es promover la biodiversidad en Colombia. En Colombia tenemos una biodiversidad tremenda, somos el segundo país más biodiverso del mundo y entonces es una biodiversidad que hay que proteger, conocer y valorar. Para el 2020 hemos elegido la temática del mar y de su biodiversidad. ¿Y por qué elegir el mar? Porque, bueno, y tal vez no lo saben, pero la mitad del territorio de Colombia es mar. En Colombia se tiene una muy grande diversidad de especies de fauna y de flora marina y por ejemplo, se estima que Colombia alberga en promedio el 15% de las especies marinas, de fauna marina. Y entonces es una biodiversidad muy importante, pero que también es amenazada por varios asuntos, en particular la sobrepesca y la contaminación plástica. Por eso pensamos que dar a conocer esta biodiversidad es muy importante para lograr protegerla. Como lo hemos dicho, tenemos mucha biodiversidad y en particular diversidad de plantas marinas y es el tema que vamos a tratar hoy día. Entonces le doy la muy buena bienvenida a Ana María Benavides. Y Ana María Benavides es la líder de conservación del Jardín Botánico de Medellín y es nuestra moderadora durante toda la charla de hoy día. Y buenos días, Ana María, y te dejo la palabra. Gracias, Alex. Estamos entonces hoy iniciando este Festival de Colombiodiversidad y para nosotros en el Jardín Botánico de Medellín es un privilegio tener una de las charlas iniciales. Hoy vamos a hablar sobre plantas del mar y tenemos una invitada muy especial, Lisette Juan, la profesora de la Universidad del CES, bióloga con una larga experiencia en biología marina y nos va a transmitir toda esa pasión por el mar, por el conocimiento de las plantas. Y bueno, vamos a tener una charla muy interesante. Los invitamos a que nos dejen sus preguntas en el chat. Vamos a hacer un espacio de preguntas al final del evento y también si lo consideramos necesario y hay preguntas que estén relacionadas con el tema que estamos hablando, Lisette nos va a ir dando respuesta a estas preguntas. Quiero introducir un poco el espacio de Semillas de Ciencia. Este es un espacio y una estrategia de divulgación del Jardín Botánico de Medellín en el que buscamos llevar el conocimiento botánico a diferentes públicos. Nos encantan las plantas y queremos que muchas más personas sientan esa pasión y esa pasión nos lleve a conservarlas y a protegerlas. Entonces, no siendo más y para que aprovechemos muy bien este tiempo que tenemos, le doy la palabra a Lisette, que nos va a hablar hoy sobre las plantas marinas. Gracias. Hola, muy buenas tardes a todos. Antes que nada, quiero agradecer a los organizadores de Colombiodiversidad y en esta ocasión también al Jardín Botánico de Medellín
y a su proyecto, a su programa Semillas de la Ciencia. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, entonces vamos a hablar un poco de plantas marinas. Es una conversación, una charla que nos podría llevar mucho tiempo y vamos a decir algunos aspectos importantes, relevantes, como que nos permitan saber qué es un alga, qué es una alga marina, qué es una planta, si hay diferencias entre estos. Entonces, tal vez me pareció supremamente importante empezar por responder quién estudia la vida, cómo se clasifica, quién la clasifica. Y lo primero que tendré que decir es que hay muchas áreas, muchas profesiones que están directa o indirectamente relacionadas con el estudio de la vida. Muchísima gente tiene relación con esto. Pero particularmente, hoy voy a hacer énfasis en un área de la ciencia que se llama sistemática. Y como por qué es tan importante hacer esta clasificación de esta manera, también vamos a intentar explicarlo, porque los nombres comunes son muy chéveres, a veces hay nombres regionales que tienen un significado, una significancia relevante, como en el contexto regional o en el contexto nacional, pero también hay nombres que en diferentes regiones, ¿cierto?, significan cosas diferentes. Entonces, por eso es importante pensar en el estudio científico y la asignación como desde la ciencia de un nombre o de unas categorías científicas. Entonces, particularmente, la sistemática es la ciencia que estudia la diversidad biológica, intenta entender las relaciones evolutivas entre los organismos y así poder interpretar la forma en que la vida se ha diversificado y cómo ha ido cambiando a través del tiempo. Esto lo hace siguiendo algo que se llama un sistema jerárquico. Ese sistema jerárquico fue propuesto por Linneo a través de unas ediciones en las que hablaba de diferentes grupos de organismos, de plantas, de animales, y que de hecho adoptaron los códigos de nomenclatura botánica y el código de nomenclatura zoológica para marcar como esas fechas, como el punto de inicio de los nombres válidos, los nombres que se consideran válidos dentro de su nomenclatura. Entonces, esto es importante. Y lo que hace este sistema jerárquico es que agrupa los organismos de acuerdo a las semejanzas que tienen entre sí y a las diferencias que tienen con respecto a otros. Y ya les voy a mostrar cómo es que se organizan esas categorías o esos grupos jerárquicos en los que incluyen los organismos de la vida. Particularmente, la taxonomía es el campo de la sistemática que se encarga de ordenar los organismos, plantas, animales, bacterias, hongos, protistas y cromistas en diferentes grupos. Esos grupos reciben el nombre de taxones. Es como relevante aquí hacer hincapié en la importancia de la labor de los taxónomos. Los taxónomos son aquellos encargados de nombrar nuevas especies, de clasificar a los organismos, de entender sus relaciones y de ubicarlos dentro de este sistema jerárquico que propuso Linneo. Entonces es una labor sumamente importante y los que nos dedicamos a otras áreas de las ciencias o del estudio de la vida, como la ecología, la fisiología, más desde la genética, también requerimos esa clasificación adecuada, correcta, hecha por los taxónomos. Entonces es muy importante la labor de los taxónomos. Entonces, respecto a cómo se clasifica, aquí tenemos algunos nombres, sé que parecen muchos, los que están como en otro color, en este verde aqua, son las categorías como tal vez más conocidas, más comunes y las mínimas en las que se debe incluir a un organismo, por ejemplo, cuando encontramos nuevas especies, que es muy probable en países megadiversos como Colombia, donde aunque ya conocemos mucho y sabemos lo diverso que es, aún falta mucho por conocer. Cuando uno encuentra un organismo que no ha sido nombrado por la ciencia, debe seguir un proceso
y como parte de ese proceso, una de las tareas es incluirlos en alguno de estas categorías taxonómicas con el nombre particular en relación también al código de nomenclatura que le corresponda. Está el código de nomenclatura zoológica, el código de nomenclatura botánica, o que también se llama código de nomenclatura de plantas, algas y hongos. Está el código de nomenclatura de bacterias y hay algunos grupos, algunas categorías taxonómicas, algunos reinos que no tienen un código particular, pero se adhieren a algunos de estos códigos que existen. Entonces, la categoría más grande, ¿cierto? Es dominio, después los dominios se dividen en reinos, después en fila o divisiones, clases, órdenes, familias, géneros y especies. Para poner como un ejemplo muy rápido, ¿cierto? Nosotros somos del reino animal, somos del filum Chordata, somos de la clase Mammalia y ya para llegar a esta especie, nuestra especie se llama Homo sapiens. Entonces, todos los organismos que hacen parte todos los organismos que hacen parte de la diversidad deben ser clasificados dentro de esas categorías taxonómicas. Y el dominio es la más grande, la más incluyente y la más específica es especie o subespecie, y en el caso de plantas a veces se usa formas, variedades y otras categorías que están por debajo de especie. Entonces estas son como estas son las categorías importantes en las que la vida se clasifica. También es importante decir que con respecto a esas categorías ha habido cambios y seguramente seguirá habiendo cambios respecto al número de reinos en los que la vida se clasifica. Si quieren ahora, mientras yo presento los 7 reinos de los que voy a hablar hoy, ustedes piensen cuando estaban en el colegio o ahora que están en el colegio, ¿cuántos reinos les enseñaron? Yo, por ejemplo, siempre digo que a mí me enseñaron 7 reinos y algunos de los nombres que hoy voy a presentar no los conocía, no existían, no habían sido nombrados o no habían sido formalizados esos nombres. Estos 7 reinos que voy a presentar hoy, incluso tal vez algunos de mis estudiantes se reirán cuando lo vean, porque hasta hace un año hablaba de 6 reinos, de acuerdo a una propuesta de un investigador que seguía. Hace poco me encontré con este artículo que es del 2015 y que está hecho por incluye a varios investigadores que son importantes en diferentes áreas de la clasificación. Está el representante de AlgaeBase, que es como la base más grande mundial de algas. Está Brusca, que es uno de los autores bien importantes que estudia animales invertebrados. Está Cavalier, que es uno de los investigadores que ha estudiado mucho a grandes grupos cómo se clasifica la vida, y están otros investigadores que se han dedicado durante su carrera científica a tratar de entender cómo se clasifica la vida. Entonces, este artículo propone 7 reinos, que son los 7 reinos que va a mostrar ahora. Entonces, la primera clasificación es el dominio o superreino procariota. Dentro de ese dominio o superreino se incluyen el reino Archaea y el reino Bacteria. Dentro de las Archaea, porque vamos a hablar de plantas hoy, pero quería como que entendiéramos o que fuéramos yendo un poquito desde la clasificación más general. Dentro de las Archaea está, por ejemplo, unos organismos de un filum que se llama Euryarchaeota, y estos organismos, estos tipos de arqueobacterias, normalmente viven en ambientes extremos, en condiciones bien extremas, por ejemplo, en el mar asociados a un ecosistema que se llama ventilas hidrotermales, pero también hay arqueobacterias en el plancton, o sea, flotando en la columna de agua. Se ha descrito algunos asociados a corales, a esponjas, a peces y otros organismos. Dentro del reino bacteria, pues que además nada más les voy a decir como un representante algún dato de cada uno. Dentro del reino bacteria es uno de los fila, es el filum Cyanobacteria, y dentro de ese están
unos organismos que comúnmente se conocen como algas verde-azules, literalmente por el color que tienen. Y estas algas son abundantes, importantes sobre tierra, en montañas, en agua dulce y en agua marina, también son muy abundantes. Y una de las cosas importantes, tienen muchos papeles importantes, pero uno de ellos es que hacen parte de algo que se llama estromatolitos. Los estromatolitos, hoy hay representantes vivos de esta formación, pero son formaciones de bacterias y cianobacterias y a veces otros organismos que forman capas atrapando carbonato de calcio y fueron las primeras que formaron arrecifes. Es decir, los primeros arrecifes de los que tenemos como documento o evidencia eran arrecifes de estromatolitos, o sea que estaban conformados por bacterias y cianobacterias. Hay de diferentes tipos y se puede hablar de toda una clasificación de eso, pero esto es un dato interesante. Entonces, hoy encontramos muchos estromatolitos fósiles, tanto en partes emergidas, en partes que alguna vez estuvieron al nivel del mar y o quedaron inundadas por cambios en el nivel del mar o porque surgieron, ¿cierto? Cuando surgen cadenas montañosas, por ejemplo, y nos indican que esa porción alguna vez alguna vez fue parte de los ecosistemas marino-costeros. Y hoy también hay estromatolitos vivos que se consideran como organismos fósiles. Esos son los reinos dentro del procariota. Y luego está el otro grupo, que es el superreino o dominio eucariota, donde están el resto de los reinos. Por ejemplo, está el reino protozoa, que tiene diferentes organismos como las del filum Euglenozoa, que comúnmente se las conocen como algas euglenas, y también están organismos del filum Kuanozoa, que son un grupo interesante porque se cree que a partir de un cuanoflagelado y unas simbiosis y modificaciones surgieron los primeros animales. Tan es así que hay unas estructuras en las esponjas que son considerados unos de los animales más antiguos que guardan una similitud con los organismos que están en este filum que se llama Kuanozoa. Después está el reino cromista. Es un reino bien grande en el que, por ejemplo, uno de los fila es Ocrofita y el filum Ocrofita incluye, por ejemplo, a las diatomeas, que son unas algas muy interesantes que tienen una testa o una cobertura muy, muy bonita, muy ornamentada, y también están las algas cafés o pardas. Tal vez alguna vez han escuchado hablar de algas cafés o pardas. Estas algas cafés o pardas están distribuidas en todo el mundo, son casi exclusivamente marinas, aunque tienen algunos representantes en agua dulce, y en las zonas templadas son tan interesantes estas algas que llegan a formar bosques de kelps. Esos bosques de kelps son algas que pueden llegar a alcanzar una altura de 50 e incluso de 100 metros. Y por eso se les llama bosques de kelps, porque en medio de ellos se forma todo un ecosistema y todo un sustrato y un ambiente donde caben muchísimos organismos. Luego está el reino fungi, donde están diferentes grupos de hongos, que incluso hay hongos que hacen parte de una asociación que se llama líquen, que implica un hongo y un alga, o un hongo y una cianobacteria, que da lugar a lo que conocemos como líquenes. Después está el reino plantae, en el que por supuesto vamos a hacer mucho más énfasis hoy, y este reino tiene dos subreinos. Tiene un subreino que se llama Bilifita, que incluye unas algas muy obscuras de agua dulce con pocas especies, que se llama Glaucofita, e incluye otro filum donde están las algas rojas, que son unas de las algas como muy importantes en ecosistemas como por ejemplo los arrecifes coralinos. Dentro del reino Plantae también hay otro subreino que se llama Viridiplantae, y dentro de este reino están las algas verdes Chlorofita, las algas verdes Carophyta, y está también el filum Tracheophyta, donde están la gran diversidad de plantas terrestres, pero también es interesante decir que dentro de las Tracheophyta hay plantas que son marinas, y que ya les contaré que son plantas que
evolucionaron en tierra y que algunas se devolvieron al mar. Y por último está el reino Animalia o Metazoa, que es un reino súper grande, el reino más abundante, como les voy a mostrar ahora, donde están todos los grupos de animales que conocemos. Aquí, obviamente sacado de esta página y cuyos autores son una gran cantidad de investigadores, podemos ver como los reinos de la vida, que coincide con lo que les dije, hablábamos de 7 reinos, y entonces también aquí vemos algunos números que nos indican el número de especies que hay dentro de cada uno de esos reinos. Esos números nos pueden indicar un montón de cosas, como la capacidad de adaptación, de evolución de esos diferentes grupos de organismos. Por un lado, es pues sin duda, y entonces ustedes pueden ver que el reino animal es el reino que tiene por mucho mayor número de especies, y después vemos datos en otros reinos. Sin embargo, también hay que decir que los números que pueden estar asociados a esos otros reinos pueden tener que ver también con que sean grupos menos estudiados, que su taxonomía sea más difícil, que no haya tanta gente que se le mida la taxonomía de esos grupos, y ojalá dentro de la gente que nos está viendo hay quienes se animen a estudiar biología y algunos de estos grupos en particular de los que no sabemos mucho en gran parte del mundo y particularmente en algunas partes del mundo. Entonces, de acuerdo a esta base de datos, porque a veces hay un poco de diferencias entre los nombres registrados, confirmados, en el planeta, bien identificadas, incluidas en base de datos, hay 1.837.565 especies. Y también estas bases de datos hacen algo muy interesante, que es registrar las especies extintas. Como les contaba en la diapositiva anterior, eso es importante porque para entender cómo se diversificaron los grupos de organismos, su origen y sus relaciones, también tenemos que entender los organismos del pasado. Entonces, otra manera de verlo es esto que está aquí. Estos son los reinos de la vida y el tamaño de los colores, el tamaño dentro de esa torta representa el número conocido de especies para cada grupo. Entonces podemos ver cómo, por mucho, los animales son el reino más grande, seguido de las plantas y así, datos para los otros reinos. A la derecha tenemos una gráfica donde sacamos, como solo a partir de los datos que hay en la base de datos de ITIS, del catálogo de la vida, las plantas con su número total y cómo se dividen esos filas, o cómo se dividen los números de acuerdo a los fila que están incluidos dentro del reino Plantae. Y también ahí vemos como por mucho este filum, Tracheophyta, del que ahorita diremos algunas cosas más, es el que ocupa el mayor número de especies conocidas, registradas, catalogadas. Entonces, esto nos da un panorama de cómo está la diversidad en el planeta, al menos la diversidad bien conocida. Entonces, ahora sí, como para empezar a hablar un poco más o más particularmente de plantas, algo importante, una pregunta recurrente y que todavía se siguen haciendo los científicos, es cómo y cuándo surgen las primeras plantas. Hay diferentes propuestas, diferentes teorías con diferente soporte, pero una de las más aceptadas es que las plantas surgieron por endosimbiosis entre un protozoo, ¿se acuerdan? Uno de esos reinos que mencioné, y una cianobacteria que también hace parte de uno de esos reinos que mencioné, del reino Archaeobacteria. Entonces, más o menos, algunos investigadores coinciden que esto ocurrió hace 1.500 millones de años. Y entonces, esta es como un esquema en el que muestran cómo un protozoo, literalmente, es como si se hubiera ingerido, pero no digerido, una cianobacteria. Ocurre primero una simbiosis y después como ya otro nivel de agrupación, lo que dio lugar a las primeras plantas.
Y algunos han propuesto que las primeras plantas son un grupo que hoy tiene muy pocos representantes y que hacen parte de un filum dentro de las plantas que se llama glaucofitas. Entonces, esta es la clasificación la clasificación que yo les voy a mostrar, soportada en estos autores y en estos catálogos que les mostré, es cómo se clasifica el reino Plantae. Entonces, el reino Plantae, como les decía, tiene dos subreinos, que son Vilifita y Viridiplantae. Dentro del reino Vilifita están las glaucofitas, que es lo que creían que fueron como las primeras que surgieron después de esa endosimbiosis entre un protozoo y una cianobacteria. Se cree que aparecen las glaucofitas, que hoy son un grupo relativamente pequeño de algas dulces, de algas de agua dulce y terrestres con muy pocas especies, que tienen un color rojo oscuro, vino tinto algunas, casi negro. Dentro del subreino Vilifita también están las rhodofitas, que se les conoce como algas rojas, y este es un grupo que, de acuerdo a lo que se cree y a las hipótesis que hay y algunos soportes que se han encontrado en evidencia fósil y en estudios de relaciones de información molecular entre los organismos, se cree que después aparecen las rhodofitas, ¿cierto? Después de esa primera endosimbiosis, que son las algas rojas. Y después está el subreino Viridiplantae, que a su vez tiene dos infrarreinos. Tiene un infrarreino que se llama clorofita, en el que están literalmente el filum clorofita o algas verdes, y después está el infrarreino streptofita, que incluye a los carofitos y embriofitos. Estos son importantes, por ejemplo, dentro de carofita, les voy a contar que se cree que son las predecesoras de las plantas terrestres. Y están las embriofita, dentro de, yo voy a hablar particularmente de un filum, dentro de este superfilum, porque dentro de las tracheofita están organismos que también son considerados plantas marinas, porque dentro de ellas están los pastos marinos y las plantas llamadas mangle, que pueden formar un ecosistema bien supremamente conocido que se llama manglar. Entonces, antes de seguir y un poquito para contestar a lo que estaba como en las pautas y la publicidad de la charla. Entonces, ¿qué es una alga y qué es una planta? No sé si recuerdan, pero cuando mostré la clasificación les decía que en el reino Archaeobacteria hay unas cosas a las que llaman algas verde-azules, y dentro del reino Protozoa hay unas cosas que se llaman euglenas, a las que también llaman algas, y dentro del reino Cromista hay algo a lo que llaman algas pardas. Y obviamente dentro del reino Plantae también hay algunas cosas a las que le llamamos algas. Entonces es muy importante cómo explicarles que desde la información que tenemos de la ciencia, las algas no se consideran un grupo natural. ¿Qué quiere decir esto? Que no son un grupo que podemos establecer relaciones directas entre ellos, hacer una rama con sus ancestros y sus descendientes, y que van a quedar todos agrupaditos, porque de hecho, como les comenté, están presentes en diferentes reinos. Entonces, alga se le dice a organismos autótrofos fotosintéticos, la mayoría de ellos acuáticos, aunque hay representantes terrestres, ahorita diré algo más de ellos, que evolucionaron, pues son oxigénicos. Algunos son unicelulares, hay otros coloniales, hay unos filamentosos y hay algunos que tienen una estructura bien compleja y que se parece un poco más a una planta. Entonces, alga es un término que agrupa unos organismos que tienen una característica, pero que no hacen parte del mismo grupo taxonómico, ¿cierto? Entonces, eso es muy importante. Así, hay algas en el reino Archaeobacteria, en el reino Protista, en el reino Plantae y en el reino Cromista. A organismos de todos esos grupos los llamamos algas.
Y macroalga es un término que se utiliza para designar a todos esos organismos que llaman algas, pero que miden más de 0.5 milímetros. Y esto es importante porque más o menos ha calculado, piénsenlo, arránquense un cabello, todos tenemos diferente grosor de cabello, pero si usted se arranca un cabello y trata de medirlo, tal vez verá que si usted lo trata de cortar de 0.5 milímetro por 0.5 milímetro o menos, a ojo, a simple vista, ya no lo veríamos. Entonces se utiliza el criterio de si lo puedo ver a simple vista, si tiene más o menos 0.5 milímetro por 0.5 milímetro, entonces ya lo llaman macroalga. Entonces hay macroalgas desde los 0.5 milímetros hasta los 100 metros, como las algas pardas que forman bosques de kelps. Así de variable es lo que llaman alga. Y este es un ejemplo de una alga parda de un género que se llama Dictyota. Como literalmente, si alguna vez han careteado, tal vez la ven, porque es una alga que se está haciendo muy abundante, que también le va bien en ecosistemas que han sido como un poco perturbados. No quiere decir que solo vive bajo esas condiciones, pero parece que algunas de las especies de este grupo la favorecen esas condiciones de perturbación que afectan a otros organismos, pero que les dan oportunidad a ellas de hacerse más abundantes. Como para hablar otra vez de lo que es algas, hay una investigadora que en una charla dijo lo que está escrito aquí. En realidad, si quisiéramos ser precisos, la definición de alga tendría que ser: las algas son, con numerosas excepciones, organismos acuáticos que, con frecuentes excepciones, son fotoautótrofos oxigénicos y que en general son menos complejos morfológicamente que las plantas terrestres. Con esto trato de decir que alga es un término que se utiliza, que nos debe dar idea de unas características que tienen esos organismos, pero que no hacen parte de un grupo taxonómico definido. Eso es muy importante. Entonces, para mencionar algo de las algas terrestres, antes de irnos a hablar por completo de las plantas marinas, es importante que sepamos que un grupo de algas terrestres se cree que dieron origen a las plantas terrestres, a las plantas que solo tienen semillo, a las plantas que tienen semillas y flores, o plantas que tienen conductos para que se muevan sus nutrientes y el agua a través de ellos. Se cree que a esas plantas les dieron origen algunas algas terrestres, pero también hay algas terrestres, que tienen representantes marinos. De hecho, haciendo un ejercicio en la base de datos más grande de algas del mundo, que es AlgaBase, encontré que ellos describen más o menos 2070 algas marinas y 2043 de ellas eran exclusivamente marinas. 24 de estas algas las podían encontrar en ecosistemas marinos y en agua dulce, y 7 de ellas las podíamos encontrar tanto en ecosistemas marinos como en tierra. Y como indagando un poquito, lo que encontré es que particularmente estas algas que tienen representantes marinos, pero también representantes terrestres, eran algas pardas o cafés. Y también es muy importante decir que hay un número relevante de algas verdes en tierra, literalmente terrestres, como les voy a mostrar ahora. Entonces, se ha calculado que las plantas en tierra surgieron entre hace 450 y 500 millones de años a partir de un linaje ancestral, o sea, antiguo, de carofitas de agua dulce, de uno de estos grupos de algas verdes de agua dulce. Y es muy interesante esta frase que puse aquí más o menos completa, que estaba en un artículo, que dice que esto representó un evento biológico que cambió para siempre la biogeoquímica y la historia natural del planeta. La posterior proliferación de plantas terrestres cambió la atmósfera y alteró aún más las condiciones del suelo, lo que permitió la aparición y explosión de otras formas de vida con gran diversidad en la Tierra. Entonces, la aparición de las plantas terrestres ha sido un factor importante en la diversificación de especies de diferentes grupos.
Entonces, solo para mostrarles unos ejemplos, les diré que las algas terrestres crecen en ambientes que incluso pueden ser insospechados. Hay una gran cantidad de algas verdes terrestres sobre edificios antiguos, sobre edificios históricos, y por eso los están estudiando mucho, porque algunas de estas algas generan daño sobre las superficies históricas, las deterioran, entonces las municipalidades, los gobiernos contratan a gente especializada en algas terrestres para entender cuáles son esas algas y cómo se pudiera hacer un control para que no sigan deteriorando, por ejemplo, los edificios. Esta imagen que está aquí es un ejemplo de esto. Y hay una gran cantidad de algas terrestres verdes, pardas y de algunos otros grupos que son muy abundantes y mucho más relevantes de lo que creeríamos, pero parecen mancha, parecen moho, parecen musgos, parecen pequeñas manchitas de colores y a veces no somos conscientes que son algas terrestres. Para ya hablar más específicamente y volver a las plantas marinas, voy a empezar diciendo que le llamamos plantas marinas, o lo correcto es que las plantas marinas son aquellos organismos que están en el reino Plantae y que viven total o parcialmente sumergidos en el mar, que poseen un pigmento, ¿cierto?, que en gran medida les da esa coloración verde que a veces vemos, que se llama clorofila. También vamos a ver que hay otros pigmentos, y entre las plantas marinas están las algas verdes clorofita, las algas verdes carofita, las algas rojas rodofita, los pastos marinos y las plantas de mangle. Y es muy importante lo que estoy diciendo, porque si alguien me pregunta, entonces, ¿qué se incluye dentro de algas marinas? Tendríamos que hacer una lista muy grande, incluso incluyendo organismos que están en el reino Plantae, porque como les dije, el nombre alga no es un nombre que haga referencia a una categoría taxonómica, sino a unas características que tienen unos organismos. Entonces vamos a hablar un poquito, vamos a dar como algunas muestras de ahora sí, de toda esa tabla de la vida dentro del reino Plantae, cuáles son los representantes a los que llamamos plantas marinas. Unos ejemplos de algas rojas, de algas clorofita, de algas carofita, de traqueofitas, particularmente lo que llamamos pastos marinos y lo que llamamos plantas de mangle, que pueden conformar ecosistemas de manglar. Entonces, las algas rojas o las rodofitas tienen clorofila. La clorofila, acuérdense que les decía que es como la más común y conocida, es lo que le da la coloración verde a todas las plantas que vemos desde la ventana, las que tenemos en la casa. Pero las algas rojas, además de clorofila, y tienen un tipo particular de clorofila, tienen clorofila A, y también tienen otros pigmentos que son de un grupo que se llaman ficobilinas. Esto es súper interesante, aunque el nombre sea complejo, se los cuento porque es súper interesante, porque esos pigmentos cumplen diferentes funciones dentro de este grupo particular de algas, y también algunas tienen pigmentos carotenoides. Tal vez les suena lo de carotenoides, y es súper interesante porque se ha visto que los carotenoides es lo que permite a las algas rojas, por ejemplo, distribuirse en ecosistemas marinos muy someros, muy panditos, muy poco profundos, donde la iluminación y la insolación es súper alta. Y esto es posible, ¿cierto?, porque tienen estos pigmentos que protegen del exceso de luz. Y bueno, algunas especies es muy común, también hay algunas, ya les voy a mostrar, de importancia alimenticia y comercial, y se reproducen fácilmente a través de arrancar fragmentos. Y son fuente de algo que se llama agar y carragenando, que les voy a mostrar enseguida para qué sirven. Más o menos se han identificado adecuadamente unas 7,000 especies de rodofitas. Tienen una gran variedad de formas. Hay rodofitas unicelulares y también hay rodofitas que tienen un talo complejo. Ya les voy a decir a qué me refiero, porque por mucho tiempo incluso las algas estaban distribuidas de otra manera en otros grupos taxonómicos, y para diferenciarlo de las plantas que tienen mucho mayor complejidad, en las que podemos identificar unas raíces, un tallo, unas hojas, se les llama talofitos.
Entonces, a la planta completa de la rodofita, en este caso de la alga roja, no se le dice normalmente planta, sino talofito. Entonces, más o menos se calcula que hay unas 7.000 especies. De esas, más o menos el 90% están en ambiente marino, pero también hay en ambientes de agua dulce, y son de las más diversas en la parte tropical del planeta, y parece que eso está relacionado con los pigmentos con los que evolucionaron, con tener estos pigmentos que les sirven de fotoprotección cuando hay exceso de luz y exceso de calor. Pueden utilizar la energía del sol como la que requieren para hacer fotosíntesis, pero el exceso de luz puede ir por otras vías a través de estos pigmentos especializados. Particularmente son abundantes e importantes, algunas incluso juegan un papel importante en la formación de arrecifes, son formadores de arrecife, y aquí les muestro algunas formas y tipos y colores de algas. Les quería decir que el color, porque claro, uno dice rojas, entonces esperaría verlas siempre rojas, pero a veces se ven azules, negras, cafés, es porque como tienen una combinación de pigmentos, depende de la proporción de pigmentos, es el color final que va a tener, en este caso, una alga roja. Muy rápido para decirles algunas cosas importantes. Estas algas tienen unos pigmentos que les permiten absorber la poquita luz que llega a la parte más profunda donde entra luz en el océano, que es alrededor de los 200 o entre 150 y 250 metros, dependiendo de las condiciones del mar, del color del mar, de la transparencia. Entonces, aquí vemos ejemplos de algas rojas que se han encontrado hasta 178 metros e incluso hasta 250 metros de profundidad. Quiere decir que hasta por allá abajo, donde casi que no queda luz, ellas son capaces de aprovechar esos poquitos rayos de luz, esas longitudes de onda que penetran o que llegan a esa profundidad. Y como les decía, hay desde unicelulares hasta algunas con un talo muy complejo, y esto es lo que les decía sobre cómo la estructura del talofito. Esta es una estructura de fijación, un estípite y la fronde, y todo esto se llama talofito o talo. Y de las algas rojas que se han aprovechado por mucho tiempo en Asia y que se ha popularizado a nivel mundial, se obtiene alimento con alto contenido proteico y vitamínico. Así, por ejemplo, en Japón, desde hace muchísimos años se consume el nori, que es el nombre común que se le da a una especie de alga roja. Y también de las rodofitas se saca un producto que se llama carragenano, que es muy interesante, tal vez nunca se lo habían imaginado, pero de las algas rojas sacan este material que se utiliza como espesante en helados, en quesos, en bebidas, sirve para dar cuerpo, para mantener homogéneas las bebidas, entonces es muy importante en jaleas, en gelatinas, y es usado en la industria alimenticia de gran manera, es muy utilizado. Luego están las algas verdes, más o menos se han identificado unas 8.000 especies, dentro de los que están plenamente identificados, es el que tiene más especies identificadas dentro de las plantas. Entonces, son súper importantes y también tienen gran variedad de color y formas. La mayoría son marinos, pero hay algunos de agua dulce. Y nada más un dato para decirles que dentro de estas hay plantas, hay algas verdes que son terrestres, como las que están asociadas a estas hojas. No sé si las reconocen, es una planta de mango y es una alga verde la que puede ser parásito de este mango y generar problemas en los cultivos, entonces la estudian para saber cómo controlarla. Aquí vemos como algunos tipos y colores de algas verdes. Algo importante decir de las algas verdes clorofitas es que algunas atrapan o depositan carbonato de calcio y se consideran un sumidero de carbono. Algunas también se utilizan como alimento, se comen, tienen uso biotecnológico y se utilizan para suplementos alimenticios. Luego están las algas carofita, que son un grupo hoy reconocido como relativamente pequeño, pero que están en gran parte del planeta. Son algas terrestres y son las que dieron lugar a las plantas terrestres que conocemos hoy. Estas ya tienen predominantemente solo clorofila y entonces por eso las vemos cada vez más como de ese color verde. Este es un ejemplo de una carofita.
Y también están los pastos marinos, que son de ese grupo que se llama Tracheophyta, de un orden que se llama Alistamatales, que son plantas vasculares que viven en estuarios, quiere decir agua no tan salada, o en el mar, y que pueden dar lugar a ecosistemas que se llaman praderas de pastos, y que si quieren saber más de ella, escuchen una charla que va a haber mañana, donde se va a hablar de ecosistemas. Hay una gran cantidad de especies en el mundo. Algo interesante de los pastos marinos es que en realidad derivan de un grupo de plantas que se originaron en tierra y que una ramita de ellas se regresó al mar. Entonces, lo que hoy conocemos como pastos marinos es un grupo que tiene diferentes orígenes a partir de diferentes grupos de plantas terrestres. Están muy bien distribuidas por todo el mundo y aunque a nivel mundial hay entre 80 y 88 especies, para Colombia se han descrito estas 6 especies de pasto marino. ¿Qué es interesante de los pastos? Son plantas con semillas, con flores y frutos. Aquí vemos una imagen de una Thalassia testudinum con su flor, de una tesis de una estudiante que terminó hace un tiempo, y aquí vemos algunos frutos de este mismo pasto. Los pastos son importantes porque atrapan sedimento, son guardería para muchos organismos, alimentos. De hecho, hay pastos a los que se les llama pasto de manatí, pasto de tortuga, y podemos ver una gran cantidad de especies asociados a estos ambientes. Y por último, el último grupo de plantas marinas son de este grupo, que les llamamos árboles de mangle y que pueden formar el ecosistema llamado manglar. Son plantas halófitas que tienen la capacidad o la habilidad de soportar cambios de salinidad, y algunas incluso tienen unas glándulas especiales para eliminar el exceso de sal, pero tienen tolerancia a esos cambios de sal. Colonizan suelos que son inestables y los vuelven estables, no necesitan altas concentraciones de oxígeno, y para Colombia se reconocen 8 especies. 5 de ellas están en el Caribe y las 8 especies se han identificado para el Pacífico colombiano. Y también están en zonas tropicales y subtropicales alrededor del mundo. Entonces, con este videíto voy a terminar. Esta es una raíz de mangle y pueden ver toda la vida que puede alojar sobre ella. Todos esos es la guardería de todos esos pequeños pececitos. Eso no es basura, son peces de muchos diferentes tamaños que utilizan todo el entramado de las raíces de mangle como un refugio, como casita. Entonces, muchísimas gracias y estoy atenta a sus preguntas. Hola Ana. Hola Lisette, maravillosa toda esta inmersión en las plantas marinas. Hemos aprendido mucho. Tenemos varias preguntas de nuestros participantes. Nos están compartiendo que están muy bellas las imágenes, que está pues muy bonito, que les fascinan los mangles. Tenemos unas preguntas que van desde un poco la ecología, el uso, y yo creo vamos a empezar un poco con las preguntas relacionadas más a la ecología, y nos hacen una pregunta muy interesante sobre ¿cuáles organismos polinizan los pastos marinos? Es súper interesante y ojalá supiéramos más. He encontrado unos pocos trabajos. La estudiante de la que mostré una foto, que es Cristina Moreno Correa, con ella encontramos en algunas praderas de pasto en la que estábamos trabajando flores y empezamos a leer un poco más. Y se cree que hay algunos crustáceos involucrados, pero falta mucho por saber, aunque también admito que me falta leer más de si ha salido algo muy recientemente, pero se creía que algunos crustáceos, algunos camarones, podían tener un papel en la polinización de esto. De hecho, esta mañana encontré un trabajo, no es nuevo, es de una investigadora de la UNAM, Brigitta van Tussenbroek, que hace la descripción de 2 especies de pastos
y todo el proceso, pues desde las semillas, donde se forman las semillas. Seguramente, tal vez en ese artículo hay un poco más sobre polinización, pero sí hay algunos datos, por ejemplo, respecto a polinización en la que están involucrados algunos crustáceos. Muy bien. Esta pregunta nos la hizo Sandra Milena Quiroz. Ahora, siguiendo como las preguntas de ecología, y después vamos a abordar otras preguntas muy interesantes que están en el chat. María Isabel Gómez nos pregunta o te pregunta que ha escuchado que la mayoría del CO2 de la atmósfera es absorbida por el océano, específicamente por las algas, pero ¿son algas libres o algas de los corales? De hecho, todavía estamos aprendiendo un montón sobre eso. Entonces van a encontrar artículos que hablan de carbono azul, de sumideros de carbono. Pueden encontrar artículos con muy buenos datos que hablan de bosques de manglar como sumideros de carbono, como reservorios de carbono. En los últimos años también salieron unos artículos bien interesantes sobre praderas de pastos marinos, donde un grupo de investigación demostró que en las raíces de los pastos también se podían considerar un reservorio de carbono y que de hecho en las raíces depositan carbonato de calcio incluso. Y también hay una gran cantidad de microalgas de diferentes grupos taxonómicos, desde cromistas, protozoos, microalgas del reino Plantae, de estas algas verdes clorofita, que también son importantes como reservorios. Entonces, actualmente hay muchos estudios que están tratando de abordar justamente como de entender un poquito mejor el papel de diferentes ecosistemas en los océanos como reservorios de carbono o como sumideros de carbono. En realidad sería como incorrecto decir que solo hay un ecosistema que es reservorio de carbono o un grupo de organismos, porque lo que se sabe es que hay diferentes ecosistemas. En este caso, porque estamos hablando de marino costeros, obviamente también hay reservorios de carbono en tierra, entonces de ecosistemas marinos que son importantes reservorios de carbono. Hay muchos trabajos sobre manglares. Si ustedes buscan manglares como sumideros o reservorios de carbono o el nombre que se está usando, que es carbono azul, van a encontrar muchos trabajos. Gracias, Lizeth. Tenemos también una pregunta muy interesante relacionada sobre si las algas pueden indicar la calidad del agua. Sí. Esto nos lo pregunta María Fernanda Bonilla. María Fernanda, sí, la verdad es que se utilizan algas como bioindicadores. Hay algunas cosas importantes, seguro se me van a escapar algunas, yo no trabajo con bioindicación, pero hay unas características que deben tener los organismos que van a ser utilizados como bioindicadores. Las algas no son la excepción. Una de las cosas es que obviamente debemos tener certeza de que su presencia o su ausencia, es decir, que desaparezcan, o el cambio en su abundancia indica una característica particular en el ambiente, primero, ¿cierto? Después, la taxonomía, que es de lo que les hablé al principio, debe ser bien clara y conocida, porque hay muchas algas que se parecen morfológicamente, que si uno no las colecta, no les hace un corte, no las ve bajo el microscopio, no puede estar seguro de que son distintas. Entonces, la taxonomía tiene que ser muy bien reconocida. Entonces, esas son como, por ejemplo, algunas de las características. Pero sí hay algas que se han utilizado como indicadores y es interesante porque hay algas cuya presencia se utilizan como indicador de aguas enriquecidas en nutrientes y que se usa un término que es eutróficas. Pero también hay algas cuya presencia indican lo contrario, indican que el agua, que el ambiente está en muy buenas condiciones, que es un agua muy limpia, ¿cierto? Que es un agua con poca presencia de contaminantes. Gracias, Lizeth. Tenemos otras preguntas relacionadas a la ecología y esta está relacionada a, ¿es posible cultivar los pastos marinos? ¿Es posible repoblarlos? Y esto nos lo pregunta Julie Lowe. Bueno, de hecho se hace. Hay proyectos de restauración en todo el mundo. Colombia no es la excepción. Se han intentado eso, repoblar, literalmente como tener como
en algunas partes del mundo como criaderos de pastos bajo condiciones normales, hacen experimentación para acelerar el crecimiento, como garantizar que las plantas crezcan más rápido bajo las mejores condiciones y luego hacen trasplantes o incluso intentan esos ejercicios en los sitios. Entonces hay una cantidad, en el mundo hay una cantidad importante de restauración de pastos marinos o de praderas de fanerógamas, que es otro nombre con el que lo van a encontrar, ya ha tomado cada vez más importancia porque seguramente muchos de los que estamos aquí nos encantan los organismos vivos, las plantas, ¿cierto? Pero hay gente, o en el pasado, en décadas pasadas, cuando se hacían desarrollos turísticos, quitaban parte del manglar, quitaban las algas y el pasto para que la arena, para que el piso fuera arenoso y que los turistas no tuvieran molestias por pisar bichitos dentro del pasto o de las algas. Entonces removían intencionalmente los pastos. Entonces, además, cuando se hace desarrollo costero y se draga la costa para construir puertos o para hacer desarrollos, cuando no se hace de la manera adecuada, se remueve gran parte de pastos. Y no parecía o no se le había dado en el pasado la importancia y la relevancia a estos ecosistemas. La gente no reconocía, sí, ese pastito, eso verde que se veía en el agua, como un ecosistema que tenía tantas funciones importantes. Muy bien, gracias. Tenemos unas preguntas asociadas también a ecología. Vamos a hablar sobre... Alejandra Porras nos pregunta cómo hacer para regular el pH en el mangle en su función de captura de carbono. ¿Cómo regular el pH en los manglares? Pues voy a decir algo, la respuesta mágica no la tengo, pero sí le voy a decir algo como a todo el público. A través de cambios en nuestra actitud y cambio en actividades o comportamientos que tienen un efecto sobre el cambio climático en el planeta, sobre la acidificación del océano, realmente podríamos estar haciendo algo. Seguramente, ¿cómo se llama la persona que preguntó? Perdón, Ana. Alejandra Porras. Decirle a Alejandra, hay con seguridad trabajos. Yo no te los puedo describir porque no los conozco, pero hay muchos trabajos que están trabajando con restauración de manglares, captura de carbono, ver bajo qué condiciones de pH, de salinidad, qué condiciones ambientales en general maximizan su captura, funcionan mejor, se reproducen mejor, crecen mejor. Y todas estas investigaciones finalmente sirven para cuando se van a implementar proyectos de restauración, ser tomados en cuenta, ¿cierto? Y que se den los mejores resultados posibles. No sé, recuerden que mañana hay una charla en el marco de Colombiodiversidad donde se van a hablar de ecosistemas, se va a hablar de manglares como ecosistema, de pastos marinos como ecosistema, del ambiente pelágico y de arrecifes. Tal vez ahí se disipen muchas de estas dudas que están referidas como a ecosistema. Bueno, siguen las preguntas, están muy interesantes. Hay unas relacionadas todavía con la ecología, cómo estos organismos interactúan con el ambiente. Sebas Katy nos pregunta cómo se alimentan las algas microscópicas. Y también hay otras preguntas relacionadas, bueno, también es Sebas, que pregunta qué se necesita para las algas para vivir. Listo, bueno, entonces, ¿de qué se alimentan? Recuerden que las algas en general, acuérdense que es un nombre muy grande. Voy a tratar de dar una respuesta con un grupo particular de algas, las que están dentro del reino Plantae. Las algas que están dentro del reino Plantae, que son las algas clorofita, las carofita, ¿cierto? Y en realidad aplica para todos los grupos de algas, pero tienen una característica. Son organismos autótrofos y ya les voy a decir lo que eso significa. Son autótrofos fotosintéticos. Un organismo autótrofo es aquel cuya fuente de alimento es de origen inorgánico y que literalmente con CO2 más luz,
más agua, él hace fotosíntesis, ¿cierto? Además necesitan nutrientes, depende del tipo de algas que estemos hablando, nitrógeno, fósforo o nitritos, nitratos y fosfatos, son parte de las cosas que necesitan para poder crecer, para poder hacer fotosíntesis. Entonces, con energía solar, CO2 y agua, que son, el CO2 es inorgánico, producen azúcares, oxígeno y agua. Entonces, digámoslo así, que es como el alimento de las plantas está basado en el sol, en CO2, en diferentes nutrientes. Hay algunos que necesitan nutrientes muy específicos, pero en general nitrógeno y fósforo en sus diferentes formas. Y hay algunos que necesitan más fósforo y hay algunos que necesitan más nitrógeno. Esto va a depender del tipo de alga. Bueno, te pasamos un poco a unas preguntas más taxonómicas. Lady Joana pregunta y quiere entender un poco mejor por qué las algas pardas no pertenecen al reino de las plantas. Y también tenemos una pregunta sobre qué tipo de alga es el sargazo. Ok, ya voy. La primera. Entonces, ¿por qué las algas pardas no son algas? No sé si se acuerdan que les decía que se cree que las algas surgieron a partir de la simbiosis o endosimbiosis entre un protozoo y una cianobacteria, ¿cierto? Literalmente se fusionaron, dejó de ser simbiosis, fue más que una endosimbiosis, se transformó en un nuevo organismo. Después hubo una segunda endosimbiosis, es decir, un protozoo se había comido una cianobacteria y se convirtió en un alga glaucofita. Y después a esta se la comió, por decirlo de una manera, más bien hizo simbiosis con ella otro organismo. Y las algas pardas tienen más cobertura, sus plastidios, sus pigmentos, tienen dobles coberturas y tienen unos pigmentos particulares que se llaman feofitas y tienen una manera diferente de almacenar la energía con respecto a las plantas. Y por eso están separadas en un reino distinto. Acuérdense que lo que llamamos algas pardas están en un filum particular, pues están en un reino que se llama cromista, en un filum que se llama ocrofita y en una clase que se llama feoficie. Dentro de la clase feoficie está lo que llamamos algas pardas. El sargazo es una alga parda, es del reino cromista, filum ocrofita, clase feoficie y particularmente está en un orden que se llama fucales. Y son de un género que se llama Sargassum. Son unas algas pardas y el Sargassum en general es muy interesante porque tiene unas estructuras, muchas de las especies pueden vivir ancladas al suelo y otras tienen unas estructuras de flotación que les permite seguir vivas flotando en el agua, ¿cierto? Y no sé si han escuchado o visto videos de que hay partes del Caribe donde están llegando unas grandes cantidades de sargazo y teniendo algunas consecuencias para los ambientes costeros en el Caribe. Particularmente esto lo vimos en una salida, hablando de Colombia, lo vimos en una salida en San Andrés y Providencia, que había grandes arribazones de esas algas cafés pardo amarillentas. Alex, Lisette, mil gracias. Ha sido súper interesante. Lamentablemente tenemos que ir terminando porque tenemos otros eventos asociados a Colombiodiversidad y Alex ya nos va a presentar los próximos eventos para que se animen a participar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lisette, para esta charla muy interesante. Aprendimos muchas cosas de manera segura. Por ejemplo, yo como francés ni siquiera sabía que se podía realmente crear queso, fabricar queso con las algas, entonces me parece que eso es una maravilla. Y realmente vimos, gracias a tu presentación, que las plantas marinas y las algas marinas nos brinden muchos servicios y también nos brinden comida y nos brinden
y esta regulación de nuestro clima, y por estas razones es muy importante preservarlas. Y muchas gracias por haber asistido en este evento del Festival Colombia Diversidad. Era un evento organizado en alianza con Semillas de Ciencias, quien es un programa de Jardín Botánico de Medellín. Les invitamos todos a seguir la página Facebook del festival para poder encontrar todos los eventos. Vamos a tener muchos eventos hasta el 31 de mayo y también recordarle que tenemos una biblioteca virtual en el sitio web de Colombia Diversidad donde encontrarán y muchos contenidos también muy interesantes y relevantes para entender y concientizarse sobre el tema del mar y de los océanos. Mañana, el próximo evento que vamos a tener es la conferencia científica sobre la diversidad de los ecosistemas marinos. Lisette, una vez más, nos va a presentar una ponencia muy interesante, una presentación muy interesante sobre los arrecifes coralinos, pero nosotros también tendremos y ponentes de la Universidad Tadeo, tendremos y ponentes de conservación internacional y sobre el tema de los manglares, la Andrés Franco de la Universidad Tadeo, y nos hablará de los ecosistemas pelágicos. Y también tendremos una intervención sobre los pastos marinos. Entonces les invitamos mañana a seguir la página Facebook de Colombia Diversidad. A partir de las 6 de la tarde tendremos esta conferencia. Muchas gracias a todos y agradecer una vez más a Lisette y Ana María por su presencia y por esta presentación muy interesante, y les deseamos a todos una muy buena un feliz día y una muy buena fin de tarde. Que estén muy bien.